Evangelio según Juan 4:4. Aleluya. Ponga atención porque vamos a soltar un misterio aquí que le va a ayudar mucho. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Juan 4:4. Gloria a Dios. También ahí va a estar en la pantalla. Vamos a seguir leyendo hasta el 9. Dice así la palabra del Señor: y le era necesario pasar por Samaria. Diga, y era necesario pasar por Samaria. 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Diga, pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, medianamente era como a mediodía aproximadamente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: deme de beber. 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, que entre los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Ahora, aquí hay que descifrar muchas cosas. Primero, empieza hablando que era necesario Yeshua pasar por Samaria. Cuando yo hablo de Yeshua, estoy hablando de Jesús, por si usted nunca me ha escuchado, para que no se me vaya a poner así medio raro, no se vaya a poner a pensar cosas que tal vez no son. Así que cuando yo le hable de Yeshua, estoy hablando de Jesús de Nazaret, amén. Solamente que le estoy diciendo el nombre original. Y dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué será que Jesús se le ocurrió pasar por Samaria? Recordemos, la misma mujer en el capítulo 9 le dice: judíos y samaritanos no se llevan bien. Pero Jesús, antes de empezar este relato, o Juan relatando la historia de Jesús, llega y le dice, empezando: y era necesario pasar por Samaria. Después de ahí dice que Yeshua tenía sed o estaba cansado, y llega a ella y le pide agua a esta mujer. Ahora imagínense, si nosotros no nos llevamos bien, ¿cómo yo le voy a pedir un favor a alguien con el que yo no me llevo bien? Aquí vamos a ver algo y vamos a ir descifrando esto, porque más adelante es una historia que le han predicado mucho predicador, pero nunca le han dado en el clavo. Siempre han sacado todo fuera de contexto y salen inventando ciertas cosas que no son. Cuando sigue leyendo y dice que le llamen al esposo y le habla de los esposos, usted ya tal vez ya me ha escuchado muchas veces hablar o ha escuchado a otros, pero todavía no voy a caer ahí. Primeramente quiero hacer hincapié: era necesario que tenía que pasar Jesús por ese lugar, porque él sabía que algo iba a suceder en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando entendemos de que si ellos no se llevaban bien, el amado de las naciones lo que quería era quebrantar algo que no se estaba haciendo tal vez de la forma correcta, porque todo empieza desde antes, muchos años atrás, donde esta gente tuvieron un altercado porque pasaron ciertas cosas, y desde ahí los judíos, muy celosos a seguir a nuestro Dios, ellos dijeron: no los podemos contaminar. Pero vean qué curioso, porque si ellos no podían relacionarse con esta gente, aquí sucede algo muy muy importante. Número uno, primero, si los judíos no podían mezclarse con samaritanos, vemos aquí que tal vez, si lo vemos desde este punto de vista, usted podría pensar de que Yeshua quebrantó algo. Pero recuerde algo, que Yeshua tuvo algo que hacer con el tipo de religión que había en ese entonces. ¿Por qué? Porque él decía: yo he venido a cumplir todo. Lo que no vengo a cumplir es lo que ustedes inventaron. Ahora entendamos algo: por naturaleza Samaria fue una nación que adoró a dioses falsos.
entonces vemos algo, porque entonces aquí lo primero que Jesús hace es: necesito pasar por Samaria. Él sabía que era el pozo de Jacob, él sabía toda la historia. ¿Por qué? Porque Jesús es el dueño de todo. Él sabía desde la creación del mundo qué iba a pasar. Entonces vemos algo: si los judíos no se llevaban bien, porque ellos decían que si yo hablo con un judío yo me voy a contaminar. Entonces vemos a Jesús quebrantando algo y un mito de una leyenda. Vemos a Jesús que primero hace algo. Vea qué curioso. Jesús llega y le dice: mujer, dame de beber. Ahora, aunque no es por el pozo y aunque no es por el agua, pero la mujer estaba sacando el agua. Primeramente relata la historia: la mujer saca el agua. Entonces, si yo no puedo hablar contigo, no puedo usar un utensilio suyo, porque entonces, si yo digo que aquello es maldición, yo no puedo tocar algo que sea de ellos, porque también es maldición. Y vemos a Jesús que llega y le dice: mujer, dame de beber. Y de inmediatamente se identifica quién es Jesús. O sea, él con solamente al presentarse a esta mujer, la mujer identificó que Jesús o Yeshua era judío. ¿Por qué? Porque los judíos se representaban por su vestimenta. Aparte de que Jesús era un rabino y él tenía una vestidura especial como rabino. Donde quiera que él llegase, él de inmediatamente la gente iba a saber de que él no era cualquier persona, sino que él era una persona encargada que estaba diseñada para enseñar en cualquier sinagoga. ¿Por qué? Por forma de la vestimenta que él andaba. Porque eso es algo que usted tiene que entender, que alguien que camina bajo el modelo del cielo se da a entender con la gente. Voy de vuelta. Cuando alguien camina en el modelo correcto de Dios, a la hora de que se presente en aquel lugar, inmediatamente la gente lo va a conocer. Hoy en día muchas veces pasa diferente, cuesta reconocer quién es quién. Ahora vemos a una ciudad que estaba supuestamente todos contaminados. ¿Por qué? Porque esta gente empezaron a adorar a dioses falsos. Y vemos que Jesús llega y rompe esa barrera, porque esta mujer, yo he escuchado predicadores que le han dicho que era prostituta, que era mujer de la calle, que era mujer de esto, mujer de lo otro. Y vemos como Jesús, como que si lo leemos literalmente, lo que está leyendo eso sin profundizar, vemos como que Jesús estuviese de acuerdo con lo que esta mujer estaba haciendo. Pero al estudiar más profundamente, nos damos cuenta en la historia, aquí está hablando completamente algo diferente. Aquí Jesús no estaba hablando con una tal mujer que era prostituta o pecadora. Si era pecadora por el acto que ella estaba haciendo de adorar a dioses falsos, no porque estaba acostándose con 5 hombres diferentes. Yo he escuchado a gente decir: si esa mujer tenía 5 y el quinto no era de él, y Jesús llegó y le dijo, y esa mujer salió a evangelizar y ganó mucha gente, entonces yo me puedo casar 5 veces porque esa mujer tenía 5. Aquí no está hablando de hombres, aquí está hablando de dioses falsos. Y ahorita más adelante le voy a explicar por qué. Porque una palabra hay que saberla interpretar, y cuando usted no conoce el original, interpretarás cosas inventadas de la cabeza. Y más adelante yo lo voy a llevar a ciertos versículos donde yo lo que le estoy diciendo, simplemente estoy poniendo una base para después yo empezar a predicar. Esta mujer, a pesar de que la gente, los cristianos, la han señalado como una mujer de la calle, esa mujer fue y se conquistó a toda una ciudad, porque ella entendió que la persona que le estaba pidiendo agua, nada más y nada menos, era el Salvador del mundo, el Mesías. Entonces, vemos a algo aquí curioso, porque no se llevaban bien, mucho menos un judío le iba a tomar agua de un recipiente de otra persona. Y llega y le dice: bueno, ¿por qué yo te debería sacarle el agua y dársela a usted? Si usted es judío, y entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien. Punto número 1, Jesús vino a quebrantar algo que le impedía a la gente. Recuerde, Yeshua llegó y dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que todo aquel que crea en mí sea salvo. Ahora, esa palabra todo no es como muchas veces la gente ha dicho, que Jesús vino y murió por toda la humanidad para que fuese salva, porque toda la humanidad no va a ser salva. Entonces me da a entender que Yeshua HaMashiach jamás vino a morir por toda una humanidad para que fuesen salvos, porque la humanidad no va a ser salva toda.
Hay gente que no se va a salvar porque viene desde una simiente. Yeshua reconoció los dos tipos de simiente. Más adelante le voy a hablar de dos tipos de simiente. Entonces vemos a una mujer que dice: yo no le puedo dar un servicio de agua. Oye, estoy hablando de agua porque usted es judío, y puso una mampara ahí, puso una barrera. Jesús llegó y le dijo: mujer, si tú supieses el don de Dios y la persona, y supieses la persona que te está pidiendo agua, más bien tú le pedirías a él y él le daría agua. Y esta mujer entendió algo y se le empezó a poner no sé, como que se le encendieron las antenitas de vinil por ahí, y empezó a decir: aquí hay algo extraño, porque este judío no me está criticando, este judío no me está queriendo hacer absolutamente nada, simplemente él está queriendo obtener algo de mí, cosa que jamás en la historia se iba a dar, que un judío llegara y hiciese una amistad, y mucho menos un hombre hablando con una mujer. Porque en ese tiempo tampoco los hombres hablaban con las mujeres que no fuesen de ahí. ¿Por qué? Porque el Padre prohibió que los hombres se guiaran a otro tipo de mujeres, que no sean las mujeres que el Padre dejó. Entonces ya vemos ya no una cosa, sino dos. Primero, Jesús le pide agua a una mujer que supuestamente ante la sociedad judía, esa mujer era maldita. Después de eso, no tanto de pedirle agua, él llega a hablarle y se le acerca al lugar donde estaba esa mujer. Aquí hay un mal entendimiento cuando dice que cierta persona, que esta mujer a eso de las 12 mediodía, cuando el sol está muy bravo, ella salió a esa hora porque ella decía, porque hay gente que dice así, estoy hablando, que salió a esa hora porque a esa hora casi no había nadie, no había personas ahí en el lugar para que no la criticaran porque tenía 5 maridos. Eso es falso. Esa mujer no tenía maridos como la gente lo ha enseñado. Esa mujer, aquí lo que estaba hablando del tipo de maridos, está tipificando o está relacionado con el Dios Baal, que el Dios Baal significa también marido o pacto con alguien. Entonces entendemos eso. Y es cuando dice, vino el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. El 8, pues sus discípulos habían salido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Número 1, no podía acercarse a una, según esa ley que había ahí. Jesús no podía, un judío no se le podía acercar a un samaritano, y mucho menos a una mujer. Dice, y porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí vemos a Yeshua que no está hablando directamente con esta mujer de los maridos, como se le ha conocido, y mucha gente aún en las iglesias siguen predicando eso. Ejemplo, como muchas veces le han puesto la mujer prostituta. 2, el pueblo samaritano venía de la tribu de Manasés y de Efraín, hijos de José. Los judíos y los samaritanos tenían una enemistad muy grande desde un principio, ya que ellos desde tiempos antiguos se juntaron con otras mujeres, y recordemos que Hashem les prohibió juntarse con mujeres que no sean del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque en ese tipo de mezclas también se mezclan las sangres. Y aquí estamos viendo algo, y usted dice: ¿qué tiene que ver la sangre? Bueno, muy simple. Cuando usted quiere casarse, aquí no se hace eso, pero un judío hasta se hace la prueba de sangre antes de casarse con una mujer, porque ellos necesitan saber qué tipo genealógico es la mujer con la que se va a casar. Aquí la gente se casa por lo que sea, y mucho menos van a pensar en algo espiritual. Cuando se mezcla la sangre, se está mezclando el ADN, y muchas veces hay gente que se está mezclando con personas que no cargan el ADN del cielo. Voy de vuelta. Cuando pasa ese tipo de cosas, hay gente que se está uniendo a personas que no cargan el ADN correcto. Y entonces, al tener mezcla de sangre, tal vez usted viene de un linaje que Dios escogió para salvación, y usted se unió a una persona que no fue escogida para salvación, y es cuando las sangres se mezclan, se pierde y se diluye el ADN. Eso fue lo que sucedió miles de años atrás, antes del diluvio. Dice que los ángeles caídos, esos ángeles que fueron caídos, se mezclaron con las hijas de los hombres. Mucha gente también pensó y dijo: bueno, fue porque ellos se mezclaron y de ahí Dios castigó. Bueno, muy bien,
puede ser cierto eso, pero si usted va más a profundidad, ahí lo que hubo fue una mezcla de sangre, tipo de ADN, y cuando sucede ese tipo de cosas, vemos que aquí lo que sucedió, el pecado más profundo acerca de este tipo de ángeles que se metieron con las hijas de los hombres fue que revelaron la esencia del cielo y la mezclaron con gente que no se tenía que meter. Eso quiere decir que si yo sigo al Señor, yo no me puedo mezclar yo no me puedo juntar. Cuando yo mezclo la imagen de Dios con algo que no es imagen de Dios, estoy en problemas. Ahora, aquí está diciendo, tal vez usted se pregunta, pastor, usted me está diciendo que yo no me puedo juntar con alguien que no sea cristiano. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que tienen un diseño específico y se juntan a personas que no tienen ese diseño que tú cargas, y en vez de ser bendición van a ser obstáculo en su vida. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo tengo que tener muy en claro que a la hora de que yo le voy a dar el sí a una mujer, tiene que ser algo espiritual, porque si no voy a tener consecuencias días después, años después, meses después, no sé, porque se está mezclando el tipo de ADN, y cuando tú cargas un ADN santo y tú lo mezclas con un ADN que no es santo, empieza a desluirse lo que el Padre puso en ti. Y aquí es donde empezamos a ver a gente híbrida. Yo les había enseñado que un híbrido es una mezcla de dos personas o de dos cosas, y cuando pasan este tipo de cosas, se junta un poco por aquí, un poco por allá. Hoy hasta los carros son híbridos, pero resulta que cuando un híbrido se descompone, es tóxico. Hoy en las iglesias tenemos cristianos tóxicos porque se han hibridizado con gente que no tienen que estar relacionados. Ahora, pastor, usted dice, pero espérese, pastor, pero usted me está diciendo que Jesús no podía hablar con esa mujer y Jesús fue y habló con esa mujer. Yo no le estoy hablando de que usted deje de hablarle a una persona que no cargue la esencia de Dios. Yo no estoy hablando de eso, porque mi pregunta sería, ¿cómo yo me puedo ganar a alguien si yo no le hablo a esa persona? Vemos a Jesús rompiendo paradigmas. Jesús hablándole con una mujer inmunda, hablando con gente que supuestamente para los judíos eran inmundos. Jesús se sentaba con comerciantes, se sentó con ladrones, comió con ladrones. Había una mujer prostituta. Él llegó y le dijo, hija, tus pecados son perdonados. Esa misma mujer tiempo después llegó y le lavó los pies, y la gente decía, mira qué tipo de hombre es este. Si supieras quién es esa mujer que le está lavando los pies. Pero la gente pensaba en la mente natural, pero en la mente celestial, Yeshua HaMashiach estaba diciendo, esta mujer era pecadora, pero ahora me está sirviendo a mí, ahora me está adorando a mí. O sea, puedo ver a Dios que rompió paradigmas humanos para ganarse a alguien para el Señor, para el reino de los cielos. Por eso le digo, yo no te estoy hablando de que tú no se relaciones, que tú no andes hablando con alguien tal vez que no sea cristiano. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es cuando se mezclan el ADN, cuando tú sabes que carga el ADN del cielo y tú te metes con alguien que no tienes ADN del cielo. ¿Por qué? Porque hay misterios en esto, hay un poder en la sangre genética, y cuando usted no entiende esto, es cuando empieza usted, en vez de avanzar, empieza a retroceder. Da un paso para adelante y da dos pasos para atrás. Y usted se pregunta, ¿pero qué me pasó a mí? Y fue que se mezclaron las esencias. Y cuando yo entiendo que yo cargo una esencia de santidad, yo no me puedo mezclar con alguien que no cargue una esencia de santidad. Y estoy hablando íntimamente. Usted sabe que la Biblia dice que cuando yo me uno íntimamente a una persona, yo me hago una sola carne. Hay gente hoy en día que cargan cientos de maldiciones porque andan de un lado para aquí, se acuestan con uno por aquí, se acuestan con otro por allá, se acuestan con otro para allá. Y hay veces usted dice, pero ¿por qué me está pasando eso a mí? Porque la gente muchas veces dice, ¿qué es lo que me está sucediendo? Yo antes no era así. ¿Y por qué se está despertando este deseo de hacer X cosa que antes yo no hacía? Muy simple, porque en el contacto sexual te uniste a una carne y esa persona no cargaba el diseño de Dios. Y es por eso que tenemos el problema de los híbridos metidos dentro de la iglesia. Y cuando nosotros no nos damos cuenta
que nosotros día a día, si no nos ponemos vivos, nos estamos haciendo como los híbridos. Lo juntamos con este, lo juntamos con el otro, lo juntamos con el otro, y eso no nos está edificando. Tal vez usted dice, pastor, pero lo escucho como está, como hablando como muy religiosamente. No, déjeme, estoy poniendo solamente una base. Más adelante tú vas a entender por qué te estoy hablando así. Y vemos aquí un ejemplo poderoso de esto, de los híbridos. El pueblo samaritano venía de la tribu de Manasés y Efraín, hijos de José. Los judíos y los de Samaria tenían una enemistad muy grande desde un principio, desde miles de años atrás. Por eso ellos no se juntaban, y cada vez que ellos se juntaban completamente eran desechados y los veían con malos ojos. Pero mira, aquí podemos ver un ejemplo en la Biblia, y es el ejemplo de Abraham. Por ejemplo, podemos ver a Abraham decirle a su siervo, cuando le envió a buscar esposa a su hijo Isaac. Usted lo puede chequear, Génesis 24:1. Yo no te voy a traer algo que no se lo vaya a conformar, a que se lo vaya a decir con las escrituras. Génesis 24:1 dice así, voy a leer la Biblia textual. Era Abraham anciano, entrando en días, y Yahweh o Yud-Heh-Vah-Heh había bendecido a Abraham en todo. El 2. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que él tenía, pon ahora tu mano bajo mi muslo. Y aquí hay un misterio. La gente tal vez no ha entendido por qué Abraham le dijo a su siervo, meta la mano sobre mi muslo. Y más adelante usted se va a dar cuenta que eso no era tampoco muy agradable hacer ese pacto. Vea lo que pasó. El 2. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que él tenía, pon ahora tu mano bajo mi muslo. Gracias. Y el 3 dice, y te haré jurar por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito. El 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Déjeme explicarle qué era eso de poner la mano bajo su muslo. Eso era un antiguo pacto que antes se hacía, y aún puede ser que hasta el sol de hoy los más radicales puede ser que los hicieran, o que continúen haciendo. Eso es un tipo de pacto. Y eso era que ese pacto se hacía, y cuando la persona aceptaba el pacto, si no lo cumplían, los demás gentes que se daban cuenta de este pacto, entonces iban tras de esa persona por no cumplir el pacto. Ahora, pastor, explíqueme un poco de ese pacto. Explíqueme un poquito más. ¿Qué es meter la mano en el muslo? Eso significa, la expresión pon tu mano bajo de mi muslo es un eufemismo para un toque de los genitales. Por eso le dije, usted va a aprender ciertas cosas hoy que te van a ayudar para bien. O sea, en otras palabras, la persona tenía que meter debajo de sus piernas o de las piernas del hombre, llegaban y metían la mano, porque querían hacer un pacto, y era a la hora de meter la mano, tocaban los genitales. Eso sucedió con Abraham. El siervo, Abraham le dijo al siervo, ese es el pacto que yo quiero que tú hagas, meta la mano sobre mi muslo. Estaba estudiando esto y mire lo que encontré, me causó mucha admiración porque yo no lo sabía. Y busqué esto y dice, esa expresión era el toque de los genitales, que son la fuente de vida. O sea, debemos tener en cuenta que en la época patriarcal esta práctica constituía el único objeto sagrado que poseían, y la costumbre de prestar juramento sobre él perduró hasta el día de la promulgación de la Torá. O sea que esto, hasta que llegó la Torá, se acabó ese pacto que hacían. Entonces, otro ejemplo que veo en la Biblia de esto mismo en diferentes personas que usó este pacto es en el libro de Génesis 43:29. Y fue José que le dijo fue Jacob que le dijo a su hijo José. Génesis 47:29 dice, y llegaron los días de Israel para morir, hablando de Jacob,
y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos. Escuche, el padre diciéndole a José. Recordemos que José no estuvo dentro del pacto. Por eso cuando se habla de las 12 casas de Israel, José no aparece como casa, porque José al irse no fue tomado en cuenta y fue como como quitado de eso, y en vez de José metieron a Manasés, Efraín y a Manasés dentro de las 12 tribus. Hoy nosotros como casa de Israel también somos reconocidos como el Efraín. Entonces vemos aquí que Jacob le está diciendo a su hijo. Recordemos que cuando Jacob en vida volvió a reencontrarse con José, ya José no era el hijo aquel que estaba ahí con la túnica de colores. No, ya José era todo un hombre. Ya José había pasado un tiempo de madurez, y ya José no estaba ahí cuidando presos, y no estaba tampoco administrando los asuntos de Potifar. Ya José era el segundo al mando de toda la nación de Egipto. O sea, estaba hablando contra un poderoso en esa historia. Pero aunque él sea un poderoso, Jacob era el padre, y Jacob cargaba la semilla, y por eso el padre le reconfirmó cuando él se devolvió, cuando salió con sus mujeres al encuentro de su otro hermano, y cuando tuvo un encuentro con un malach, con un ángel del cielo, porque necesitaba cambiar un destino profético. Y fue cuando él pasó por ahí, se allegó a su hermano no le hizo nada, y después de ahí vemos que él establece unas carpas cerca de un lugar, y en ese lugar fue donde abrieron un pozo, y hasta el sol de hoy es reconocido como el pozo de Jacob. Miles de años después, Yeshua HaMashiach llega al encuentro de una mujer que no podía, supuestamente en esa historia de ellos que se tenían, Yeshua no podía hablar con ella porque Yeshua se contaminaría. Primero llega y le dice: voy a hablar con ella, habla con ella. Después le pide agua, pero lo que no sabía la gente era que él estaba acordando con un mito, con una maldición, y la generación que estaba ahí, en esa gente aceptó al dador de la vida, al salvador del mundo, Yeshua HaMashiach. ¿Alguien está entendiendo eso? Y dice, te ruego, Génesis 47-29, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Ya usted sabe que era el pacto de ponerlo debajo de su muslo. Y harás conmigo misericordia y verdad. O sea, quería que le demostrara el favor de Dios, porque José era una extensión de Dios aquí en la tierra. Déjeme a ver cómo le explico esto para que me entienda. José era una persona que venía con un diseño específico de gobernador, y por medio de todo ese diseño que el Padre le dio, algo iba a suceder. Entonces llega y le dice: te ruego que pongas tu mano bajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. El 30, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. El 47-31 dice: Israel dijo: júremelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera de la cama, y ahí fue donde expiró. Pero vemos a Pablo en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, hablando de la gente, de toda una gente de guerreros, de gente victoriosa en la fe. Y aparece dentro de todos esos hombres de Dios, aparece la historia de Jacob. Y dice que Jacob, cuando estaba a punto de morir, dice que recostó su cabeza sobre su vara y adoró y expiró. Ya les expliqué que la expresión que cuando Jacob dice que se recostó bajo su vara, adoró y expiró, o sea, murió. Ahí lo que sucedió fue algo que antes nosotros tenemos que entender, que la vara, nosotros dijeron la vara es autoridad, perfecto, pero había un misterio más profundo que eso, porque en la vara era donde se apuntaban las palabras proféticas. O sea,
todo ese tipo de gente eran pastores y tenían un cayado, tenían una vara. Dios se les revelaba a ellos en la intimidad. Ellos apuntaban, o sea, para que me entienda mejor, voy a darme a expresar mejor. Era el libro de los secretos de ellos, o sea, era el diario vivir de ellos. Ellos cargaban el báculo, ellos apuntaban las palabras proféticas ahí. Y lo que hizo lo que hizo Jacob en ese tiempo fue muy simple. Él, a pesar de que pasó todo lo que pasó, él dijo: ya llegó mi tiempo, necesito que mi hijo jure que no me vas a enterrar aquí, porque yo tengo que reunirme en la tierra que el Padre me juró que me iba a dar. Cuando tú salgas de aquí, quiere decir que él sabía, ya Dios se le había revelado, que el pueblo de Israel, una nación grande, próspera, una nación que iba a tomar lo que el Padre le había dicho mucho tiempo atrás, se iba a llegar al cumplimiento. Es por eso que cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que hacen es llevarse también los huesos de José. Pero más antes de eso, cuando José estaba en vida, el padre muere y él se lleva los huesos a enterrarlo en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque había un pacto con ellos y él dijo: yo estaré dentro de ese pacto. Por eso cuando él dice que se expiró, cuando Hebreos habla de que él se recuesta a su vara y dice que adoró y expiró, él lo único que estaba haciendo era: gracias, Padre, porque he visto que la palabra que tú prometiste, porque la palabra profética ha sido cumplida. Ahora yo puedo dar gracias, ahora puedo adorar, ahora puedo regresar a ti. No lo veo muy emocionado, pero no importa. Cuando Jacob siente que está próximo a morir, manda a Joseph, que es su hijo José, y le pide que haga con él merced y verdad y jure por el Brit Milá. ¿Qué es el Brit Milá? ¿Por qué hacían ese pacto? Porque cuando Abraham halló gracia delante de los ojos de Dios y cuando los sacó de tierra de Ur de los Caldeos, lo primero que el padre hace: vamos a hacer un pacto, pero tú te vas a circuncidar. Y en memoria a ese pacto, ellos hacían otro pacto, que era que meter la mano debajo del muslo. Y entonces se reconoce que por eso era el pacto, a través de la Brit Milá, la circuncisión. Entonces entendemos un significado de que es meter la mano bajo mi muslo. Era un pacto que ellos estaban haciendo. Ahora, ¿por qué se juraba de esa forma? Porque el Brit Milá fue el primer mandamiento dado a Abraham en la alianza de Yahweh con Abraham y su descendencia. Ahora, pero yo no estoy hablando de Abraham y su descendencia. Yo estoy hablando de una mujer conocida como la samaritana. Y es una mujer que ha dado de qué hablar. A pesar de que la gente no ha tenido la información correcta, a pesar de que la gente no se ha interpretado correctamente de esa mujer, a pesar de que los muchos predicadores la pusieron como prostituta, a pesar de que mucha gente la ha deshonrado después de muerta, aquí viene un loco a decirle que esa mujer fue un instrumento del Dios Todopoderoso. Porque esa mujer no tenía 5 maridos. El problema de esa mujer era que era un híbrido, porque se mezclaron. Entonces ella tenía conocimiento del pozo de Jacob, pero ella también tenía conocimiento de 5 dioses más, dioses paganos, y esa era la mezcla, y por eso era el debate. ¿Quién era esa mujer y quiénes eran sus descendientes? Voy con eso. Los cananeos eran un grupo de antiguos pueblos que vivían en la tierra de Canaán, en la orilla oriental del mar Mediterráneo. Cam fue uno de los 3 hijos de Noé, nacido después del año 2470 a.C. Y su hijo se llamó Canaán, quien dio origen al pueblo cananeo. En la Biblia, específicamente en Génesis 10 y Números 34, se le llamó la tierra de Canaán. Y ocupa la misma área que está ocupada por Israel y el Líbano actual, más unas partes de Jordania y Siria. Pero en Juan 4:9 entendemos que dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Eso usted lo va a entender cuando usted se vaya a Segunda de Reyes 17:24. Segunda de Reyes 24. Y así dice Segunda de Reyes 17:24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Escuche lo que hizo este rey.
Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Escuche, aquí hubo algo que sucedió en Segunda de Reyes 17:24. El rey de Asiria, gente de Babilonia, trajo a meter de Cúcuta, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ojo que dice, y habitaron en sus ciudades. Voy con el 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Dios de Israel, envió Jehová contra ellos leones que los matasen. El 26 dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria. Ya se está como poniéndole, como que te está cuadrando lo que le estoy hablando. Y dice el 17-26 de Segunda de Reyes, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios. Problema número 1, no conocían la ley o la instrucción del Padre. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? La gente desechó la instrucción del Padre por agarrar ciertos hábitos y ciertas malas informaciones, las adoptaron como un dogma y lo que hicieron fue meterle cosas al ADN que el Padre había puesto, un ADN santo, y se fue como extendiendo de entre generación en generación. Eso es lo que ha pasado. Hoy tenemos cristianos híbridos. Yo sé que nos está gozando, pero yo esta información creo que le va a durar por mucho tiempo dándole vuelta en la cabeza. Ellos no conocían la ley de Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones, o sea Dios, en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Hablando de Hashem, 17:27 sigue leyendo y dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Qué es lo que fue a hacer este rey? Hacer una mezcla. Diga, este rey mezcló las cosas. Esta gente tenían diferentes dioses y Dios los estaba matando porque los metieron en una tierra que no podían habitar, porque esa tierra le pertenecía al Dios de Israel, y el que habitaba en esa tierra tenía que ajustarse a las normas del Dios de Israel. Hoy todo el mundo quiere ser salvo, hoy todo el mundo quiere andar en santidad, pero no quieren andar en las ordenanzas del Dios de Israel. Cada quien se inventa sus cosas, cada quien escoge un poquito de aquí, cada quien escoge otro poco de allá, cada quien escoge otro poco de allá, y lo que han logrado con esto es hacer una llamada iglesia híbrida. Hasta el sol de hoy tenemos gente híbridos. El problema es que esa gente híbrida son tóxicas. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Pero aquí usted puede decir, pastor, pero le está llevando un sacerdote y le está enseñando la ley. Pero el problema es que cuando la gente no quiere cambiar, usted le puede estar enseñando la instrucción del Padre, y desde que pusieron una muralla para no dejar la información entrar, inmediatamente esa información no va a transformar a nadie. Mucha gente de aquí me ha dicho, pastor, yo no entiendo lo que está predicando. El problema no es que usted no está entendiendo, el problema que es el sistema religioso que te ha cuadrado desde que estabas un niño ha sido tan poderoso que pusiste una barrera impenetrable. Ahora, aunque la palabra dice que Él es como martillo que quebranta, pero ¿cómo va a quebrantar si usted a la hora de escuchar se rehúsa, si sales huyendo? El 28 dice, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. 29. Pero cada nación, escuche esto que aquí es muy importante, y dice, pero cada nación se hizo sus dioses. Y aquí tenemos un error, y aquí tenemos una confusión peor, porque les enseñaron la ley del Señor,
pero ellos no quisieron soltar sus otros dioses. Ahora usted me está entendiendo por qué esta mujer no era la prostituta que mucha gente anda hablando. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que había hecho los de Samaria. ¿Quién los hizo? Los de Samaria. ¿Quién fue el que hizo y puso sus dioses en altos, en lugares altos? Ahora usted está entendiendo por qué entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Ahora usted está entendiendo por qué es que la gente decía entre judíos y samaritanos no se pueden llevar bien, aunque les daron la información del Padre, aunque enviaron sacerdotes a enseñarle. Yo estoy aquí como un sacerdote del Dios vivo, le estoy enseñando la instrucción del Padre. Hay de usted si lo quiere agarrar y hay de usted si lo quiere dejar. El problema no es mío, el problema es suyo. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que había hecho de los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaban metieron dioses ajenos delante de Dios. Y es ahí donde empieza algo. Porque este rey no fue un rey conforme a la voluntad de Dios, porque no se dio cuenta que no tenía que mezclar las cosas del Padre. Hoy tenemos gente hablando de Dios, hoy tenemos gente hablando de santidad, hoy tenemos gente hablando del Dios de los milagros, el Dios que prospera, el Dios que cambia, pero solo cambia ciertas cosas, porque hay cosas que dice que tienen que cambiar y la gente dice, eso no es para mí. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta que lo que tenemos hoy en día no son gente genuina, sino son híbridos. Y el híbrido es dos personas humanas o dos cosas o dos objetos o varios objetos que se unen entre sí, pero cada cosa sabe que es de diferentes partes. El problema no es tanto si está hecho, el problema es cuando eso reviente, que es tóxico. Por eso usted ve a la gente tóxica dentro de la iglesia, gente que anda contaminando, gente que anda chismeando, gente que anda hablando mal del otro, gente que se cree más santo uno que el otro, gente que dice esto del otro. Es porque la gente que está así está hecha un híbrido y ya sacaron el demonio que tenían por dentro. Los espíritus tienen un tiempo para revelarse y cuando se está dando este tipo de enseñanza es cuando saltan a relucir esos demonios y son tóxicos. El rey puso en la ciudad de Samaria a vivir y ellos empezaron a adorar otros dioses. Y es por eso que los judíos desde ahí no se llevaron bien con la gente de Samaria. Por esto, esta mujer le dice a Yeshua, porque judíos y samaritanos no se tratan bien entre sí. ¿Qué es lo que sucede ahora? No se le ve como muy, no sé, como algo muy familiar esto que te estoy enseñando. Usted llega y sigue la enseñanza del Eterno y te están criticando y te dice, usted se salió de la gracia, usted se salió del pacto, usted es falsa doctrina, su doctrina cambió, su doctrina es esto. A Yeshua le decía, tú cargas demonios, tu doctrina es la doctrina de los demonios. Y ahora entiendo cuando Yeshua llegó y dijo, ustedes, hablándole a sus discípulos, ustedes van a tener grandes problemas en el mundo, pero tranquilo que ya yo vencí al mundo. Usted tal vez ha estado pasando por circunstancias muy difíciles, te han criticado, te han señalado, te han burlado de ti. Hay gente que se goza porque esto que estamos pasando es una transición del Padre y la gente se está gozando, cientos de gente se goza. La gente no le gusta muchas veces como yo hablo, pero no me importa lo que tú le gustes, porque yo no estoy aquí para agradarte a ti, yo estoy aquí para agradarle a aquel que me dijo, venga a este lugar y sea una luz en medio de tanta tiniebla. Pastor, usted se la sabe toda, ¿no? Dentro de los pecadores, cuidado si no estoy yo de primero. Segunda de Reyes 17:27 dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá. ¿De dónde? Estaba hablando de los que cuando fueron a Babilonia. Gente de Dios, judíos, los llevaron allá. Tráeme uno de allá. Hoy hay gente que quiere
unción más fuerte, qué fuerte la unción de ese hombre, qué montón de seguidores, qué iglesia más grande. Los traía, hacíamos sacrificios de traerlos acá. Llegaban 4, 5, 20 patadas en el aire, se iban, me dejaban un alboroto, los dejaban sin plata y nunca pasaba nada. Amén. Así es. Tráiganme a uno de ahí, le dijeron. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo había de temer a Yahweh. Pero esa gente no quería escuchar palabra de Dios. Cuando usted empieza a soltar ese tipo de información a la gente no le gusta, la gente se va, la gente se incomoda. Muchas veces se van hablando mal de mí. Pero ¿sabe qué? Yo voy activo al Dios Todopoderoso, que Él es escudo, Él es mi galardón, Él es el Shaddai. Ahí activo los ángeles del Eterno, porque ninguna Shon hará, ningún Agin hará podrá contra nosotros. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Escucha bien esto. Llevaron sacerdotes, y eso tiene que ver con las mezclas. Ahora, ¿qué es un híbrido? Ya les expliqué un poco, pero miren lo que dice el diccionario de qué es un híbrido. Que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes. Voy de vuelta. ¿Qué es un híbrido? Que produce de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes. ¿Usted me está entendiendo lo que yo empecé a hablarle? Porque de aquí le voy a empezar a hablar un poquito de las simientes. Y 2, que es producto de elementos de distinta naturaleza. Por eso usted tiene que tener muy bien claro de aquí en adelante con quién tú te vas a relacionar. No es de que seas un ogro, yo no estoy hablando de eso. Si no te estoy diciendo, tenga muy en cuenta con quién tú te vas a relacionar de aquí en adelante. Voy de vuelta, no lo digo, esto no es ni tan espiritual, porque esto lo dice un diccionario. Ahora se imaginen si usted lo pone al lado espiritual. ¿Qué es un híbrido? Que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes. Ahora, ¿qué es la nueva generación de hoy en día? ¿Cuál es la unión de la nueva generación de hoy en día? No, ahí también hay dos de las mismas cosas ahora. Se están uniendo en el matrimonio dos mismos, pero son diferentes. ¿Usted me está entendiendo? Géneros. Son géneros diferentes, especies diferentes. Esto es lo que está pasando en la sociedad de hoy en día. Otro ejemplo de Isaac y de Jacob. Génesis 26:6. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice: y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio orden diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Escuche, vemos a Isaac, después de haber bendecido a Jacob, decirle: es necesario de que te vayas. La mamá le dijo: tenés que irte, tu hermano está furioso porque te bendijo, porque le dijeron que se había robado. El problema es que él no se lo robó. El hermano nunca quiso honrar la primogenitura. Es por eso que él llegó y le dijo: yo necesito esa primogenitura, ya que usted no le quiere dar el uso correcto. Yo sí le voy a dar un uso correcto. Véndamelo. Y ahí fue que hicieron el negocio entre ellos. O sea, esto quiere dar a entender que Saúl no quiso honrar la primogenitura. Pero después de que el padre bendijo a Isaac bendijo a Jacob, ahora sí se puso furioso. Recuerden, Isaú era un cazador, o sea, era un peleonero. Ese hombre no hablaba, ese hombre mataba. Como mucha gente hoy, en vez de hablar, matan. Y es ahí donde se relaciona todos los híbridos. Un dato importante es que Samaria tiene su propia Torá. Y usted se pregunta: ¿cómo así, pastor? Claro que sí. Gentiles que abrazaron la ley de esta ciudad, por eso eran una mezcla. Y es por eso que Yeshua le dijo a esa mujer gentil que ellos adoran lo que no saben. Siga leyendo para que vean. Y le dice:
este pozo, porque es el pozo de Jacob. Y llega Yeshua, escucha lo profundo de Yeshua HaMashiach. Llega y le dice, ¿sabe qué? Llegará el momento que ni aquí ni allá, porque el Padre lo que está buscando es gente que adore en espíritu y en verdad. Ahora, no es la adoración que te dijeron que tenía que hacer, que hablara 1000 lenguas, que diera zapatazos en el aire. No estaba hablando de esa adoración. Estaba hablando de los demonios que la gente adoraba, de todas las mezclas. Yeshua, no podemos sacar el versículo del contexto. Y Yeshua le dice, no es ni aquí ni allá, porque el Padre lo que está buscando es gente que no esté mezclada. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, gente que adore en espíritu y en verdad, porque cada vez que ellos intentaron avanzar, cada vez de que eran conquistados por ciertos países, ellos abrazaban el Dios. No, así yo quedé cuando estaba haciendo esto. Vean lo que dice Juan 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21. Jesús le dijo, mujer, créame que la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿por qué Yeshua le dice a esta mujer que la salvación viene de los judíos? Literalmente, tal vez no se va a dar a entender, pero si usted le mete un poquito más de cabeza a esto, lo que él estaba queriendo dar a entender es: yo soy el enviado, yo soy el ungido. Ustedes necesitan un encuentro con mi persona, porque yo los voy a conectar con aquel que le dio la vida. Gracias por su entusiasmo. Yeshua le dijo: ustedes adoran lo que no conocen, porque ustedes son una mezcla. Y toda aquella persona que está mezclado con ciertas cosas que están fuera de lo de Dios, de lo que Dios dejó, créame, ese tipo de gente llegará un momento donde van a explotar y van a ser tóxicos. Pastores, que no se van a salvar. Yo no estoy diciendo eso. Si esta mujer tuvo salvación y esta mujer fue y predicó y trajo un montón de gente, aquí es donde yo te voy a decir: si fuese cierto que esa mujer tenía los 5 matrimonios, que los 5 hombres que muchas veces han predicado, imagínense la reputación de esa mujer. ¿Usted cree que la gente le hubiese creído a esa mujer? Que se había encontrado aquel que iba a venir, aquel el ungido que el Padre, el Eterno, iba a enviar, que era el Melech Mashiach, que era el Mesías anunciado que iba a venir. Usted piensa que si esa historia fuese cierta, de que esa mujer tenía 5 maridos, ¿usted cree que esa gente de ahí le iban a creer a esa mujer? Y que es un híbrido que procede de la unión de 2 individuos de un mismo género. Uno sabe que hay veces la gente se empiezan a hacer uniones, porque la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Voy de vuelta. La Biblia dice, el salmista habla y dice: un abismo llama a otro abismo. Los que siempre hablan negativos, le caen solo negativos. El que le gusta el chisme, solo chismosos es lo que le llegan a ser amigos. El que le gusta hacer ciertas cosas solo. ¿Y por qué a mí? Ay, yo no entiendo porque todo el tiempo a mí me parece esa gente. ¿Por qué usted es así? Porque un abismo llama a otro abismo. A ella no le gustó. Voy de vuelta, que es un híbrido que procede de la unión de 2 individuos de un mismo género. Tenga mucho cuidado con quién se va a relacionar de aquí en adelante. Si usted es de los que siempre le llegan chismosos, examínese. No, yo sabía, ¿no? Hoy se bomba. Dígale, tenga cuidado quiénes se le van a acercar a usted de aquí en adelante. El que es santo, dijo Pablo, santifíquese más. Así que también para usted que se cree santo, si usted se cree santo, santifíquese más. Deje de estar señalando a la gente, porque usted también es pecador. Que es un producto de elementos de distinta naturaleza. Y aquí voy. Tú no se puedes mezclar con esa
la naturaleza suya. Porque la gente no se socializa ahora mucho con nosotros, porque la naturaleza que tú cargas es una naturaleza del reino, es una naturaleza que vino del cielo. Y hay gente que dice, no me gusta. Pero no le gusta, el problema suyo. Nosotros no tenemos problemas. ¿O sí? Yo no tengo problemas. Que me quieren como alguien dijo, que me quieren como soy. Génesis 3:15. ¿Vean lo que dice Génesis 3:15? Y pondré, que voy a hablar un poquito sobre ciertas simientes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hashem está diciéndole a la serpiente y a la mujer, por eso que se cometió, ustedes dos van a ser enemigos. ¿Por qué el diablo le da tan duro siempre a las mujeres? A los hombres también, pero usted verá todas las mujeres. ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son la gente que llena las iglesias? Las mujeres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Por dos cosas. Uno, porque la mujer tiene la parte derecha como que de vez en cuando se le abre mejor, más rápido que el hombre. Ahora, no todos, no todas. Porque hay unas que, Dios mío, que ni a patada le entra nada. Y dos, porque ellas cargan una enemistad entre simientes. Y ellas, como le dan tan duro, ellos dicen, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Esta mujer, me imagino, que no era tan feliz. No porque no tenía los hombres esos que la gente le inventó. Era porque no tenía paz interior. Y Yeshua vino a quebrantar un mito. Yo no sé si usted me está entendiendo. Lo que está sucediendo hoy es que estamos quebrantando mitos de hombres. Por eso Yeshua llegó a los de su género, ahí los que estudiaban con él, a los de su especie, esos de estudio, no de espíritu. Le dijo, ustedes imponen cargas que ni ustedes pueden cumplir. Hay iglesias donde imponen cargas a la gente y donde si usted va a chequear al pastor y la pastora, son un infierno lo que tienen en la casa. Malapagas, a todo el mundo le quedan debiendo plata. Pero ponen cargas. Usted no se corta el pelo, usted no me venga y se me sube con pantalón. Y luego sabe que la ropa de mujer no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo Pablo. El pantalón de la mujer, de hecho, si usted va a estudiar, la persona que los pantalones se inventaron fue para las mujeres. Ahora, en ese caso, los hombres no deberíamos usar pantalón. Pero la gente habla porque no tiene conocimiento. Y tal vez mucho religioso que está allá detrás de ese teléfono puede ser que en este momento están empezando a pensar un montón de tonteras. No me importa lo que usted piense. Yo le invito a que usted se deje moldear por el Espíritu Santo de Dios y que abra, que se le caiga esa venda religiosa. Aquí el Eterno le estaba advirtiendo de Adán a Eva lo que pasaría de ahí en adelante. Ahora, Yeshua identificó ese tipo de hay dos simientes que yo, en mi forma de pensar, creo que hay. Y es esto, en relación a esto. Uno, la simiente que se contaminaría por mezclas, pero que llegarían al conocimiento de la verdad, los gentiles. Voy con esta. Pastor, ¿la va a agarrar con los gentiles? Yo era gentil, pero el Padre tuvo misericordia de mí. Esta mujer era gentil, el Padre tuvo misericordia de esta mujer. Y esta mujer fue la primera evangelista, se le podría llamar así, del Nuevo Testamento. Y dos, la simiente maldita, que todo el mundo sabe de esa simiente. Ahora yo le puse otra simiente más, que es la simiente de los gentiles. Ejemplo, Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham hacían. ¿Qué era lo que hacía Abraham? ¿Qué era lo que hacía Abraham? Imagínense si Abraham era tan temeroso de Dios que le dijo a su criado, le dijo a su siervo, cúbremelo, pon la mano debajo de mi muslo. Ya usted sabe qué es.
Y después le dijo, júramelo, que a mi hijo no le va a buscar cualquier patas vueltas de la calle, sino que me va a buscar a alguien de mi simiente. ¿Por qué Abraham le exigió eso? Porque él sabía que existían dos simientes y las mezclas de la sangre se contaminarían. ¿Por qué? Porque sabía la clase de gente que eran ese tipo de gente que no estaban dentro de ese pacto. Sigue el 8:40 diciendo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Porque si usted se va a estudiar la vida de Abraham en la carta de los Hebreos, dice, y Abraham le fue tomado por justicia porque creyó la voz de Dios y le fue fiel. Dice 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Escuche, cuando se habla de fornicación, se está hablando de pecado, no fornicación, de fornicación como usted la conoce. Está hablando de adorar a otros dioses. Un padre tenemos, que es Dios. El 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Ahora mi pregunta es, si entendemos esta parte de la instrucción de Dios o la mal llamada ley, que dice que se redujeron a dos, no es de que la ley es solamente dos, que podríamos hacer un resumen de la ley del Señor y es, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Se está cumpliendo eso, ni dos podemos cumplir. Ay, papá. ¿Por qué? Ok, estoy en el 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Usted sabe por qué mucha gente no entiende nuestro lenguaje? ¿Se está dando cuenta? Porque mucha gente dice, es que yo no te entiendo. Sí, porque tu simiente no es la misma simiente que el Padre puso en mí. Es que yo no entiendo porque tú dices palabras en hebreo. Tú no entiendes porque tú no eres de la misma simiente mía. Jesús lo dijo. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, santo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Yeshua supo identificar este tipo de mezclas a la perfección. Al dedillo Yeshua se lo sabía. Pero mi pregunta aquí es, ¿nosotros estamos identificando este tipo de mezclas? Usted puede decir, yo estoy identificando este tipo de mezclas que se están generando hoy en día. Hoy en día lo que hemos sido es un cristiano híbrido. No hemos podido identificar esas mezclas y a todos le decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Suelta la palabra. Y hablando cosas que no tienen nada que ver. Hoy hemos agarrado partes de la Biblia, partes de las que sí queremos, otras que no, y nos mezclamos para nuestro bienestar y hemos acomodado todo a nuestro antojo. Hoy estamos como esta mujer samaritana y sus descendientes, que eran pura mezcla. Ahora, pastor, pero espérate, ahí usted me dijo que esta mujer no tenía 5 maridos. ¿Qué era lo que Yeshua HaMashiach, Jesús, le estaba diciendo a esta mujer con los 5 maridos? Voy con esta. Volvámonos a Juan 4:16. Los 5 maridos de la mujer samaritana. Juan 4:16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. El 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
¿A qué se refirió Yeshua HaMashiach con los 5 maridos que le estaba hablando a esta mujer? El que la mujer samaritana tenga 5 maridos significa que los samaritanos tenían dioses importados por 5 grupos paganos. Escuche los 5 maridos de estos samaritanos y los 5 maridos que Yeshua HaMashiach le estaba hablando a esta samaritana. 1, Babilonia. 2, Cuta. 3, Abba. 4, Hamat. Y 5, Sefardián. El dios de los cananeos se llama Baal. Escuche esto y apunte lo que le va a ayudar. La palabra que se había convertido en un nombre común para distinguir los falsos dioses, Baal. Cada vez que eran conquistados por esas naciones, ellos abrazaban sus dioses y en especial al dios Baal. En las lenguas seméticas de la palabra Baal significa o tiene un significado también como marido y dueño. Oye vuelta. En la lengua semítica, la palabra Baal significa también marido y dueño. Yeshua le estaba diciendo: tú, el Dios que estás siguiendo, tampoco es tu marido. O sea, está diciendo: ese Dios que tú cargas es Baal. Es un juego de palabras, según el profeta Oseas 2:18-19. Apúntalo y lo lee en la casa. Oseas 2:18-19. Aquel día ella me llamará marido mío, ya no me llamarás Baal mío. ¿Qué estaba hablando? De esta gente gentil que se salió de la Torá del Eterno. Aquella gente gentil que se le iba a caer la venda de sus ojos y ya no se quería llamando el Hijo de Dios gentil, sino que se iba a llamar el Hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. Sí, pero ya no es gentil, sino que ahora pertenece a la casa de Israel. Oseas 2:18-19. Aquel día me llamará marido mío, ya no me llamarás Baal. O sea que los 5 maridos que le estaba hablando Yeshua a esta mujer samaritana no eran 5 hombres, eran 5 dioses de 5 naciones que empezaron a conquistar a Samaria, que se infiltraron a Samaria. Aunque les metieron la Torá, aunque le metieron revelación, nunca soltaron los dioses falsos. Usted no ve un híbrido dentro de la iglesia. Se le habla de Dios, pero celebran cosas que no tienen que celebrar. Se le habla de Dios, andan maldiciendo a la gente, andan pleitos, andan divisiones. La gente se enoja, se van de un lado para el otro. Gente que no tiene un ADN correcto. Gente que lo único que está haciendo es expresando el vacío que hay dentro de ellos. Se anuncia que los samaritanos llegarán a la conversión. Mi hermano, en otras palabras, esos samaritanos se podría considerar como que éramos también nosotros. Oseas 2:19 dice: retiraré de su boca los nombres de los Baales. Voy de vuelta. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, que nunca más volverá a invocar. Está hablando de una restauración. Y usted se va a dar cuenta. Lo que Yeshua le estaba diciendo a esta mujer samaritana era de que Samaria se había prostituido y abrazó sus dioses. Por eso Yeshua le dijo: ustedes adoran lo que no conocen. Pero Yeshua dice en Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay gente hoy en día queriendo adorar a Dios en espíritu y en verdad, estando como estos samaritanos, todos mezclados, todos llenos de dioses, todos llenos de ese montón de cosas. En todos están llenos menos de Dios. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Las mezclas con otros dioses es lo que ha hecho tanto híbrido en las iglesias. Hoy en día hay que saber identificar estas simientes, porque todas ellas son malas. Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero espérate, porque Mateo 15:24, vea lo que sucedió. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino, hablando de Yeshua, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora entiendo qué fue lo que dijo Yeshua en Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Porque él dice: voy a quebrantar un mito de hombre y voy a implantar mi reino. Porque ellos me conocerán. De sus bocas ya no saldrán a dioses falsos, no alabarán a otros dioses, sino que adorarán al Dios de Israel. Lo que nos sucedió a nosotros fue que Dios nos está purificando, que Dios nos está santificando, está purificando nuestros labios y nuestra boca. Ya no va a salir adoración a dioses falsos, sino que de aquí en adelante lo que el Padre está haciendo es una reforma. Escúchame esto, hoy lo decía ahora hace rato con la hermana Flora, les digo: ¿sabe qué es lo que está pasando? Es que Dios quiso venir a traer una reforma a esta casa, y la reforma de esta casa va en marcha, va en aceleramiento, porque de tu boca no saldrá adoración a dioses falsos, porque de tu boca solamente saldrá adoración al Dios de Israel. Por eso las ventas se te están quitando, por eso te estoy confrontando en esta noche, para que dejes de ser un cristiano híbrido y se haga un cristiano genuino. Si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora entiendo qué fue lo que dijo Yeshua. Sí, era necesario pasar ahí por Samaria, porque ahí también habían ovejas perdidas de la casa de Israel, solo que se habían mezclado con otros dioses. Pero él vino a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan 10:16, para cerrar, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Porque Yeshua se quedó con ellos 2 días. Es necesario, necesito que me aguanten unos minutos. Porque Jesús se quedó después de todo eso 2 días con esta gente, los samaritanos, donde ellos no podían cruzarse palabra. Juan 4:40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Escuche, si esa mujer hubiera sido una mujer cualquiera, no le hubieran prestado atención, pero sí le prestaron atención, porque no era la mujer que tenía 5 maridos, era la mujer que seguía las mismas normas de ellos mismos, los 5 dioses falsos que tenían, y era el Baal, y Baal, recuerde que significa marido. Entonces, vea lo que pasó ahí. Pero Yeshua se quedó con ellos 2 días. ¿Por qué se quedó? Vea lo que dice el apóstol Pablo, diciendo en Hechos 28:28. Dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Escuche esto. Pablo dice: viene una salvación a aquellos gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los que se salieron de la casa de Israel. Esa es la salvación que el Padre está prometiendo, que aquellos, aunque se han alejado de él, van a regresar. Y Yeshua se quedó entre ellos 2 días, dando como referencia que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Qué está pasando aquí, pastor? Emparájeme esto, porque no sé qué está saliendo. No sé, no entiendo esto. Muy simple, mi hermano, escuche en serio. Aquí lo que está pasando es que esos días que se quedó Jesús, que son 2, están representando que después de muerto, después de que resucitó, a los 2000 años se iba a cancelar una maldición por el pueblo que se gentilizó, se salió de la Torá. Hace 2000 años, escuche misterio, se quebrantó, se cumplió una profecía que fue salida de la boca del Padre. Y entonces se quiere decir que después de 2000 años, las vendas de los ojos se han empezado a caer. Ya la gente dejará de ser gentil y se hará, y empezará a unirse a la casa de Israel. ¿Qué quiere decir, pastor? Hace 20 años que esta reforma empezó. Jeremías 16:14 dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Dónde está la tierra del norte?
las 10 tribus de la casa que se salieron, que no regresaron como Judá. My gosh. Sino que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Cuál tierra? 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Ahí los enviará Dios. Ahí el Dios de Israel va a empezar a buscar a su pueblo, los que se salieron del pacto, para volverlos a introducir a la tierra. Ay, aleluya. ¿Qué fue lo que le dijo Jacob a José? Júramelo, si he hallado gracia, meta tu mano debajo de mi muslo, meta tu mano, haz un pacto. Cuando yo muera, mis huesos irán a la tierra prometida. Lo que el Padre está diciendo, en otro tiempo eran muertos, pero ahora regresaron a la vida. Esos pescadores hacen referencia cuando Jesús le dijo a Pedro: echa la red al otro lado. Maestro, usted no sabe nada de pesca. Yo soy aquí el ilustre en la pesca. Usted es el ungido. Usted es el que carga la unción. Usted es el que revela los códigos de la eternidad. Tú eres el Mesías prometido a esta tierra. Yo soy el pescador. Tú me vienes a mí a decir: echa la red al otro lado. ¿Qué era lo que significaba? Bueno, un milagro significa algo profético. Lo que estaba diciendo es: Pedro, escúchame algo. Más adelante tendrás un encuentro conmigo. El Espíritu de Hashem vendrá sobre ti. Te va a presentar un lienzo con animales impuros, y tú vas a decir: oh, tú sabes qué cosa inmunda nunca ha entrado por mi boca. Y el Espíritu del Señor se le empezó a revelar a Pedro y le dijo: óigame, no te estoy hablando de comida. Lo que estoy hablando aquí es misterio del reino. Lo que te estoy diciendo, hay alguien orando, hay alguien presentando ofrendas, y es necesario que vayan donde Cornelio, le pongan la mano, y él recibirá el Espíritu del Señor. A Pedro le dijeron: te voy a hacer pescador de hombres. Yeshua lo ratifica cuando hizo el milagro de los peces y los panes, cuando sobraron las canastas. Óigame, estas canastas estaban representando las 70 naciones a la cual se les enseñó la Torá, y los desecharon. A estas canastas que sobraron, estaba hablando de las 12 tribus de Israel. Escucha, iglesia, esas 12 tribus representan tanto usted como otros en otro país, como los hermanos de allá en Judá, en Jerusalén. Está hablando de un misterio profético que sucederá. Y en Oseas 6:1 lo ratifica. Oseas 6:1 lo ratifica. Dice así, ya estoy terminando: y venid y volvamos a Hashem, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. ¿Cuántos días se quedó Yeshua con esta gente? Ya Oseas lo había profetizado. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, sí, y nos curará, sí, nos hirió, también nos ha herido, sí, pero Él también nos va a vendar. Él nos dice: no dará vida después de 2 días. Estaba hablando de los que se cantilizaron. En el tercer día nos restaurará y viviremos delante de Él. ¿Cuál es el tercer día? ¿Cuál es el tercer día? Sí, la resurrección de Jesús. Pero ¿de qué está hablando proféticamente los 3 días?
El tiempo del Olam Abba, el tiempo venidero, cuando Yeshua HaMashiach descienda con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de carnero de Dios. Está diciendo que ese tiempo pronto lo verán nuestros ojos, porque los 2000 años se cumplieron y pronto entraremos en el tiempo para reinar con el Melech Mashiach de Israel. Para que me entiendan, la venida de Jesús a la tierra. Pero era necesario que pasase por Samaria. ¿Entendió? Esto quiere decir que tenemos 20 años de que esta profecía entró en vigencia, de cumplimiento, y es la restauración de las ovejas de la casa de Israel que estaban perdidas. Tú no eres ya gentil, tú le quitaron la venda de gentil, tú ya eres parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, eres casa de Israel. O escuche, fuiste injertado al tallo original, ya no son dos, pronto, por el momento son dos, pero por el momento, porque pronto vendrá aquel que dijo: yo voy a destruir este templo en 3 días, proféticamente voy a destruir todo lo que ustedes hicieron, voy a concluir con una maldición por el cual ustedes entraron, y el 3er día me levantaré de entre los muertos. Está diciendo: pronto regresaré en las nubes en gloria por mi pueblo, donde es mi novia, la voy a convertir en mi esposa en las bodas del Cordero aquí en la tierra. Esto no es en el cielo, eso lo veo otro día. Métase a las clases, usted se va a dar cuenta. Era necesario que tenía que pasar por Samaria, porque si no hubiese pasado por Samaria, ¿dónde estaríamos? ¿A dónde hubiésemos quedado? Aunque fuimos mala gente con Yeshua HaMashiach, con el Dios de Israel, lo abandonamos y le dimos la espalda. Pero él dijo: pero tengo otras ovejas que aún no son de este rey, que tengo que ir a buscarlas, y yo seré su pastor. Ahora entiendo cuando el salmista dijo en el Salmo 23: Jehová, Yahweh, Adonai, aleluya, Hashem, es mi pastor, nada me faltará. Cierra sus ojos. Cierre sus ojos ahí, levante su mano, haga algo. Haga algo. Esta gente tuvieron 2 días al Salvador del mundo. Hoy tienes la experiencia con Dios, si tú quieres. Usted que me está viendo, si necesita arreglar cuentas con el Melech Mashiach, Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, cierra tus ojos, levanta tu mano y dígale: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, hoy yo regreso a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Padre, te recibo como mi único Salvador. Acepto al Dios de Israel en mi corazón. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, tengo acceso, entrada al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Perdóname, te acepto como mi Salvador, y tú acéptame como su Hijo. Si tú hiciste esta oración, eres parte de la familia del Eterno. Quiero bendecir sus vidas. De aquí en adelante caminarás en una dimensión diferente. Ya no será la misma persona, porque hoy te descubrieron el híbrido que había dentro de ti. ¿Y por qué te digo que había? Porque sé que algo va a suceder, que de aquí en adelante dejarás ser híbrido y serás genuina delante del Dios Todopoderoso. Levante su mano y adore, póngase de pie y adore.